Buenas tardes a todos. Es un privilegio de nuevo acompañaros en esta tarde y quisiera hablaros en primer lugar un poquito de lo que ha sido mi vida. Todos tenemos una historia, así que cada historia, cada vida para Dios cuenta. Y no necesariamente tienen que ser iguales, pero son muy semejantes en lo que es el pecado. Y son muy semejantes en lo que es la necesidad de la redención y de la salvación. Así que habrán cosas en las que coincidiremos y otras en las que no coincidimos. Pero sí es cierto que podemos coincidir en lo importante, y es tener a Cristo como Redentor, como Señor y como Salvador. Mi vida, nací en el siglo pasado, en el 51. Y mi primer encuentro con la muerte fue cuando nací. Yo no lo sabía, pero cuando ya fui padre, mi padre me contó en una conversación que cuando yo iba a nacer, el médico salió y le preguntó: ¿a quién salvamos? ¿Al hijo o a la madre? ¿Eso pasó? Y entonces le pregunté: ¿y tú qué dijiste? Y entonces él dijo: pues yo le dije que a los dos. Y efectivamente, vivimos los dos. Así que fue un milagro que en las circunstancias en las que yo iba a nacer, Dios permitió que naciera. La segunda vez que me encontré con la muerte fue cuando murió mi abuela. Mi abuela, cuando tenía yo más o menos 10 años, murió. Y era una persona que yo la estimaba. No hacía mucho tiempo habíamos conversado, me gustaba escucharla. Y entonces, antiguamente, en el siglo pasado, en aquella época, no había lo que ahora son los tanatorios. Parece que lo de la muerte nos molesta, ¿verdad? Y lo queremos aislar y separar de la vida, pero evidentemente la muerte forma parte de la vida. Y antiguamente, cuando alguien moría, pues en casa se tenía al difunto y también se recibía las visitas y se hacía todo ese protocolo de la muerte. Y en un descuido de la familia, porque los niños también participábamos, pero estábamos más en otra zona jugando, porque la sensación es que los niños no se enteran mucho. Pero entré en la habitación y vi allí el cuerpo de mi abuela, frío, inerte, no se mueve, no respira. Y entonces surgió una pregunta que fue: ¿dónde está? O sea, no hace mucho yo he estado hablando con ella. ¿Y ahora dónde está? Y si muero yo, ¿dónde estaré? Así que esa pregunta quedó muy arraigada en mí, aunque yo no lo comuniqué a nadie, pero empecé a vivir considerando que la muerte es una realidad y que en cualquier momento te puede acontecer. Y entonces yo quería asegurarme de mi destino después de la muerte. ¿Dónde voy? ¿Cómo estaré?
Así que para resolver este conflicto me entregué a lo que era la vida religiosa, y en el catolicismo yo busqué una respuesta y empecé a practicar la religión, pero no lo que es de domingo, no, con intensidad, haciendo cursillos de cristiandad, haciendo reuniones especiales, con más intimidad para participaciones y celebraciones, que no es lo que generalmente se ve, sino hay otra parte que hay más intimidad y más intensidad. Hasta que marché, me concedieron una beca estudiando y fui a la Universidad de Huesca, que era donde me la habían concedido, y en aquella época al separarme de mi ambiente, de la familia, de los amigos, de todo lo que era habitual, pues tienes más ocasión o más oportunidad para el recogimiento y entrar en profundidad en pensar en uno mismo. Y en aquella época pues yo le pregunté a mi confesor, don José se llamaba, don José, hay una cosa que me preocupa. Yo quiero saber cómo puedo tener el perdón de mis pecados y si muero saber que voy al cielo. Esto me preocupa y yo quiero saber. Y entonces don José me dijo, uy, Antonio, esto es muy difícil. Tú sigue practicando los sacramentos y si mueres en gracia de Dios, a lo mejor. Ahora, esto a mí me descolocó porque me dejó peor, porque yo quería garantía, no quería a lo mejor. Y en esa época, un domingo, paseando, la universidad está a 3 kilómetros de la ciudad, y ese día había bajado, había ido a la ciudad a pasear, y alguien me dio un papelito. Y entonces al día siguiente, el lunes, en la primera hora de clase, teníamos una hora de repaso, de estudio, pero que no había profesor, simplemente estar en clase para repasar las lecciones de ese día. Y mi compañero de mesa estaba leyendo el papelito. Yo lo había dejado en mi habitación, pero mi compañero lo estaba leyendo. Y entonces le dije, cuando termines, me lo pasas porque tengo interés en leerlo. Cuando él terminó, para sorpresa mía, lo que hizo fue levantarse, ir a la papelera y yo sentado y viéndolo, digo, le acabo de decir que lo quería leer. Y entonces cuando él se sentó, yo me levanté, fui a la papelera y cogí todos los trocitos, compuse el puzzle y el papelito decía 7 motivos por los que necesitas a Cristo. Y entonces empecé a leer y digo, esto es lo que yo estoy buscando. O sea, aquí habla de una garantía o de una seguridad. Así que ofrecían un curso bíblico por correspondencia, escribí, recibí el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan y unos cursos muy sencillos. Y leyendo el Evangelio de Juan, cuando llegué al capítulo 3, no al 16, antes, al 14 y 15, entendí que la salvación era por fe. Y entonces le confesé al Señor mi inquietud, mi necesidad de que fuese Él mi Salvador, y le entregué mi vida. Y a partir de entonces ya mi vida cambió.
fue un cambio radical. Después regresé a Barcelona, me incorporé en la iglesia local, y que era precisamente los que mandaban los cursos bíblicos, y al año fui a unas conferencias a Bélgica y me pidieron: Antonio, pues tú podrías dar el testimonio. Vale, pues lo doy. Y expliqué más lo que os he explicado, añadiendo que yo recordaba que la persona que me dio el papelito era rubio y de ojos azules. Me llamó la atención porque esas características allí en Huesca no son las propias, o sea, allí morenos, etc. Y entonces cuando terminé de explicar, se acercó una persona rubia, de ojos azules, y me dijo: yo fui el que te di el papelito. Y te voy a explicar algo que no sabes, pero que te puede ayudar el resto de tu vida. Nosotros viajábamos, me explicaba, viajábamos del norte hacia Barcelona, y teníamos de paso Huesca, pero no íbamos a Huesca. Pero al pasar por la entrada de Huesca, el coche se paró. ¡Puf! Y entonces dos se quedaron arreglando el coche. Antiguamente los coches se arreglaban muy fáciles, no necesitaban lo que ahora necesitan. Y dos cogimos nuestras bolsas de folletos, de tratados, entramos a la ciudad, estuvimos media hora repartiendo, salimos, el coche ya estaba funcionando y nos fuimos. Y entonces esto a mí siempre me ha hecho pensar cómo es la gracia de Dios, que conoce Dios nuestras necesidades, y ante las inquietudes de nuestra búsqueda, de nuestra necesidad espiritual, Dios mueve misteriosamente otras personas y provoca ciertas circunstancias para darnos, para llamarnos por medio del Evangelio, para que podamos reconciliarnos con Él. Así que esta es parte del testimonio. Después, a los 7 años, fuimos porque en Huesca no había testimonio, y regresé a Barcelona, estuve en la iglesia local en Barcelona, todas unas circunstancias que lo puedo explicar el siguiente día, y al cabo de 7 años fuimos, nos casamos, Antoñita y un servidor, y fuimos, o sea, nos casamos ya con el propósito de ir a Huesca para dar testimonio. Lo hicimos en mi parte como un poco como la deudor del lugar donde conocí el Evangelio y que no había testimonio. Yo renuncié a un buen trabajo que tenía en Zaragoza, pero el planteamiento cuando estaba en la mesa de mi trabajo era una voz, no una voz, pero me entendéis, una voz en la conciencia que decía: Antonio, ¿vas a estar el resto de tu vida aquí haciendo esto? Cuando en Huesca hay personas que no conocen el Evangelio. Esto lo pueden hacer otros, pero llevar el Evangelio no hay otros que puedan hacerlo. Así que se despertó el deseo y el ánimo
de ir a Huesca para predicar el Evangelio. Y así lo hicimos. Fue un tiempo de muchas dificultades porque no teníamos nada, pero el Señor, doy testimonio de que el Señor fue fiel, nos cuidó, nos proveyó de día en día lo que necesitábamos y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Y aprovecho la oportunidad para dar gloria a Dios de su fidelidad, de su cuidado tan especial que ha tenido con nosotros, con nuestra familia. Pues hasta aquí, ya entraremos. Vamos a ahora entrar en Romanos. Estamos en Romanos. Y el hermano, no recuerdo el nombre, me preguntaba por el capítulo 6 de Romanos. Entonces, hermano Hernán, pues voy a tratar el capítulo 6 en parte, y así estamos en Romanos, respondemos al hermano y nos edificamos todos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque en medio de los avatares de la vida hemos encontrado una respuesta tan clara y evidente de que el pecado conlleva muerte, mas la vida y la vida eterna se encuentran en ti. Y habiéndote conocido y habiendo gustado que tú nos hayas acogido, pues tenemos que darte muchas gracias y mucha alabanza y quedar maravillados y asombrados de cuán grandes y profundas son tus obras. Así que en esta tarde te rogamos que nos ayudes en la meditación de tu palabra y que ella sea útil para cada uno de los presentes y de los que puedan oír este mensaje y nos edifique y nos anime y aliente para seguirte a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6 tiene 23 versículos. La mitad de 23 la mitad de... Sí, no he entendido la pregunta. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a contar por el 1. Contamos 1, 23. 2, 22. 3, 21. Y entonces, si contásemos así, ¿hasta dónde llegaríamos?
¿Al 12? 12, 11 y medio. Pero como estamos hablando de versículos completos, tienes 11 por arriba, 11 por abajo y ¡puf! Y en el 12 es vamos a decir, el corazón, la mitad del capítulo. Y justo ahí hay una afirmación negativa. Vamos a leerlo Y dice, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No. A veces Dios dice sí y otras veces dice no. Y nosotros tenemos que hacer caso de lo que Dios dice, del énfasis que Dios pone en sus afirmaciones, tanto positivas como negativas. Porque si en el capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y esto nos da mucho ánimo y estímulo, y decimos, es verdad, no hay ninguna condenación. Y el capítulo 8 termina diciendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De la misma manera que eso nos estimula, nos anima, nos conforta, pues tenemos que pensar que en el capítulo 6, cuando Dios dice no, es no. Y eso nos afecta a nosotros de la misma manera que en el capítulo 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Y para nosotros que estamos en Cristo Jesús, pues tenemos que tener esta consideración. No reine. Después, fijaros que cuando dice no reine es un cambio de reino. No sé si lo habéis pensado, pero si no reina el pecado, antes reinaba el pecado, vivíamos en el pecado y desarrollábamos nuestra vida en nuestras pasiones y concupiscencias. Ahora en Cristo el reino es diferente. Y Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Entonces estamos en otro reino. Y entonces por eso la afirmación, no reine el pecado en tu vida. Una cosa es un descuido, pero otra cosa es que reine, O sea, un reino se establece, se asienta y estás bajo el yugo de ese reino. Eso es lo que en Efesios 2 está explicando, que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida estando en esa muerte, en ese reino donde el diablo, su filosofía, su imperio estaba reinando sobre nosotros. Pero Dios nos sacó de ese reino y nos ha colocado en otro reino. Y entonces, estando en el reino del Señor Jesucristo, ya el pecado no reina en nosotros. Y además, en el 13 dice, ni tampoco presentéis. Es decir, que no es una cuestión de circunstancias, sino es una
es una situación de voluntad. Porque cuando dice en el 13, presentar vuestros miembros al pecado, es que nosotros nos entregamos al pecado. Y Dios dice, no, si estás en Cristo, vive en Cristo. Pablo ha dicho en Gálatas 6:14, dice, yo en Cristo he muerto al pecado, al mundo, y ahora vivo para Cristo. Y ahora en Romanos 6 nos recuerda todo un proceso para que quede bien claro y constancia de que nuestra vida ha cambiado. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo para vivir una novedad de vida. Y esa novedad de vida queda evidente en que lo que antes hacía presentándome al pecado, ahora lo presento para servir a Dios. Y es el argumento del capítulo 6 de Romanos. Así que dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces estamos vivos en Cristo. Y la acción de presentarnos es una acción de nuestra voluntad. Es una acción que no es que te están obligando y te cogen del cuello y te llevan para aquí y para allá. No, es que yo quiero. Antes, mi vida la ofrecí para servir a la idolatría, al pecado y hacer lo que bien me apetecía. Y termina el capítulo 6 en el 21 diciendo, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto teníamos? Y entonces cuando yo considero esto, digo, uff, qué vergüenza. Si lo supieran, uff, qué vergüenza. Pero lo que no puedo hacer es seguir viviendo en esa vergüenza, porque si digo que Cristo me ha salvado toda la vida. Y me ha salvado con el propósito de que ahora me presente a Dios para servir a Dios. Y con el mismo entusiasmo que yo iba a las fiestas y pasaba la noche en fiesta, pues ahora con el mismo entusiasmo y la misma entrega tengo que vivir para Dios, tengo que servirle, tengo que disfrutar de la comunión con Él y ofrecerle lo que a Él le agrada. Antes vivía para agradarme a mí, ahora vivo para agradarle a Él. Y entonces llegaremos al capítulo 12 de Romanos, y en el capítulo 12 de Romanos dice que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es lo apropiado, es lo propio de alguien que ha sido transformado, que ha sido salvado por la gracia de Dios y que ahora vive esta clase de vida, esta nueva vida en Cristo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Cuando hice la presentación, coloqué un 10x10, tú puedes colocar un 10x10. Los de Oriente tienen una calculadora que se llama Ábaco y simplemente son piececitas que van de 10 en 10
y hay 10 filas. Y entonces ellos, con una habilidad impresionante, calculan. Y en una prueba que hicieron de competir la calculadora electrónica con el ábaco manual, resultó que el ábaco ganó varias pruebas a la calculadora electrónica. Porque el problema que tiene la calculadora electrónica es que no te puede dar todas las cifras, porque si no necesitas una pantalla muy grande. Y sin embargo, con ese sistema se puede calcular hasta, me parece que son billones. Ellos pueden calcular, te pueden dar una cifra de billones, muy grande. Tú dices, compruébalo, ya verás. Y con ese 10 por 10, tú puedes ver tu propia vida. Coges la primera fila y es del 0 al 9. La segunda fila del 10 al 19. La tercera fila del 20 al 29. Y así va subiendo y yo ya estoy, me parece que en la 8ª fila. Ya he gastado, porque tú tienes que verlo como que ha ido pasando la vida y la has ido gastando. El tiempo ya ha pasado y no podemos hacer como en la escuela. ¿Qué hacíamos en la escuela? Que cuando te equivocabas, sacabas la goma, el borrador, ¿verdad? Y que no se entere el profesor. Pero aquí con la vida no. Porque con la vida lo que haces, lo que decides y haces, al día siguiente vives con la consecuencia de las decisiones que tomaste el día anterior. Y ya no lo puedes borrar. Sí, te podrás arrepentir, pero no lo puedes borrar. Y después nos encontraremos con que en Romanos 2 habla de que las intenciones del corazón del hombre serán juzgadas por el Evangelio. Y en el capítulo 14 nos habla del tribunal de Cristo, que aun estando en Cristo tenemos que rendir cuenta de nuestra vida. Entonces, de aquí hacia ayer pasó. Pero de aquí hacia mañana, que es nuestro porvenir, podemos decidir darle otro enfoque. Y decir, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero servir a Cristo. Y yo quiero que mi vida cuente para la eternidad. Y así tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y dejar el pasado y enfocarnos en un futuro glorioso que es ahora con Cristo y por la eternidad con Cristo. Y eso es maravilloso, porque si en mi juventud, en mi niñez, yo no sabía lo que había después de la muerte, y eso me ponía nervioso, cuando me convertí a Cristo, descubrí lo que hay después de la muerte. Así que mi vida quise que fuese intensa para vivirla para Cristo. Y en esta tarde os animo, tenemos aquí una gran variedad de líneas, ¿verdad? Cada uno está en su punto. Pero mira, desde el punto donde tú estás, enfoca tu vida en Cristo. Y decide que Romanos 12, estamos en el 6, 12, pues fijaros, en Romanos 12 dice 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que Dios nos ayude a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, para que le glorifiquemos, le demos gloria, le agrademos a Él, agradar a Dios. Muchas veces buscamos agradarnos a nosotros mismos y lo importante es agradar a Dios. Y a lo mejor, agradando a Dios, estamos felices. Bueno, yo creo que la felicidad, el gozo de la vida, es agradar a Dios. Entonces muchas veces buscamos eso, ser felices. Y la felicidad aquí, y ten esto, y esto te hará feliz. Y haciendo esto, y haciendo... La felicidad está en Cristo. El gozo de la vida está en Cristo. Entonces, vivir para Cristo trae gozo. Y os animo a que viváis para Cristo. ¿Tenéis vida por Cristo? Vivid para Cristo. Y esto os dará gozo y plenitud en vuestra vida. Amén.